Buenas tardes, señores. Muchas gracias por su presencia. Perdone la hora del esto, pero hemos terminado la junta accionista a las 4 y algo de la tarde. 4 y 5, 4 y 10 para ser exactos, y por eso se les convocó más o menos con esta situación. Como les digo, perdón, se ha celebrado la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Bueno, como todo, ahora les explicará el secretario don Antonio Martín los pormenores y lo que ustedes quieran consensuar, ¿no? Pero yo creo que ha sido, al menos para mí es la primera junta que asistía, y yo creo que ha sido positiva en todos los sentidos, ¿no? Positiva en que creo que al final hemos concluido que lo importante de esto es sumar, aunar fuerzas, aunar voluntades de todos los accionistas, no solo los accionistas mayoritarios, sino los minoritarios, de todos sin excepción, porque el que aporta dinero porque aporta dinero, y el que aporta voluntades, intenciones, y el que esto funcione es fundamental. También les quiero hacer llegar que efectivamente se han ratificado algunos de los cargos, ahora ya digo que don Antonio les explicará. En mi caso particular y en el de los consejeros que estaban compañeros conmigo, podemos, no sé cómo decirles o nombrarles, es una ratificación pero condicionada, es lo que yo he puesto sobre la mesa. Me explico. El condicionamiento es el siguiente: la fidelización entre todos los accionistas, sobre todo mayoritarios. Si eso no lo percibo, y eso es fácil de percibir, yo efectivamente, y así se lo he hecho saber a los accionistas, no es que de marcha atrás, es que no es válida mi ratificación para nada, ¿no? Es decir, es algo que yo esta mañana estuvimos hablando con el accionista mayoritario, estuvimos hablando con todas las personas que teníamos que hacerlo, y nos queda ahora hablar con el otro segundo accionista mayoritario, porque por lógica y por ley de vida el del 75% va antes que el del 25%. Entonces, yo he sacado unas conclusiones y una determinación de ello que necesito que me lo corrobore el otro. Si no, el otro accionista, claro está, ¿no? Y creo que es conjunto la opinión de mis compañeros de consejo hasta ahora, porque ya digo, ahora se les nombrará o se les dirá los dos nuevos consejeros propuestos por el ayuntamiento y cuáles son sus nombres. Entonces, esto es lo que se ha sacado en conclusión. Hemos hablado, como ustedes verán, desde las 11 y algo de la mañana que hemos estado hasta las 4 y algo, pues no, mentira, ha habido un receso de 10 minutos para, en fin, cada uno poder echar un respiro. Pues se ha hablado de muchas cosas, la económica, la institucional, se ha hablado de todo lo que tiene y de lo que es el interés por este club, si no, no estaríamos ahí tanto tiempo hablando. Yo no me voy a pasar en explicaros nada más, sino que ustedes las preguntas que tengan, por favor, yo les ruego, ahora se les administrará, si no se les ha suministrado, ¿se les ha dado ya los papeles, Nardí? Tienen ya, es decir, los que tengáis de los que hemos tenido, y ya, bueno, saldrá pública, me imagino, la reunión en lo que ha consistido todo, y nada, creo que yo no les voy a decir más nada, sino darle la palabra al secretario de la Junta y del Consejo, a don Antonio Martín. Bien. Muchas gracias, Benjamín. Gracias a todos. Yo reitero las excusas por la dilación. Estabais convocados a una hora y al final, pues, por la necesidad del guión, hemos terminado a las 4, más de las 4. Excuso también la presencia aquí, que estaba prevista, de Álvaro Roncal, pero también por el mismo motivo, o sea, que pretendía haber atendido a los medios a la 1, que era la hora prevista, y al final nos hemos visto la hora que nos hemos visto y ha tenido que salir zumbando para el AVE, que creo que lo habrá perdido y lo habrá cambiado, con lo cual también en su nombre las excusas, porque ya repito que estaba previsto que estuviera, que atendiera a los medios hoy también después de la Junta General. La Junta General yo las voy a tratar brevemente, y es posible, aunque penséis que no, que termine a las 4 y pico de la tarde, pero porque yo entiendo que, como ha expresado el presidente, creo que ha sido muy fructífera en cuanto al cambio de impresiones entre los accionistas, y de la que yo concluyo de la misma manera que el presidente. Es decir, yo creo que lo que ha quedado, el reto que ha quedado sobre la mesa para todos los accionistas y para el entorno en general, es un poco la conjura para que esto salga al frente. Y pensamos, es verdad que es una iniciativa del propio Consejo, como ha explicado Benjamín, desde el mismo momento en que decide aceptar los nombramientos que se han propuesto. Cierto es que se proponen dos nombramientos que son nuevos, propuestos por parte de Huelva Deporte. Ya se hizo público ayer, que es el de José Antonio García Zambrano y Manuel Daniel García, que había que efectivamente que, digamos, que afirmar
por primera vez hoy en una Junta General y había que ratificar dos nombramientos que se habían producido por cooptación hace un par de meses, que era el del propio Benjamín como consejero y además presidente, y el nombramiento de Álvaro Roncal. En lo demás, los accionistas han tenido oportuno, en lo básico, en el 90 y tantos %, es decir, Gildoy y Huelva Deporte, en proponer la confirmación del resto de cargos del Consejo de Administración, pero con carácter previo. Los miembros, los que ya estábamos en el Consejo de Administración, habíamos solicitado expresamente la presencia. Es verdad que hay una presencia permanente de un representante de Gildoy, apoderado del mismo, que es Pablo Comas, pero además queríamos iniciar, digamos, una acción de concienciación desde la base. Es decir, entonces entendíamos que era fundamental la presencia aquí de algún representante directo de una de las facciones de Gildoy, para hacerle saber que la disposición del Consejo a título personal lo sería plena y absoluta siempre y cuando se cumplan una serie de exigencias y de condiciones. Y la más primaria y la más elemental, que es la que se ha hecho al mayoritario, como bien dice el presidente, al primero que lo voy a exigir, es la económica, y la económica y la relativa a no solo a que se comprometa que vayan a estar al día los trabajadores, en lo básico, sino que en que se haga con una regularidad. Esa ha sido la primera exigencia. Y además el Consejo ha anunciado que para permanecer ostentando esta responsabilidad, que además lo hacemos, hablo en nombre de los demás compañeros, en la quizá triste consideración de que no hay grandes alternativas, es decir, no tenemos a alguien o no conocemos, y si existe, que alguien nos lo diga, por favor, alguien que sea capaz de ayudar en lo económico a la entidad y de apostar mínimamente a sacar al club de la penuria económica. Pues como esa es la situación, no queremos salir de aquí, que es lo que es verdad que no nos apetece muchas veces, porque tenemos la sensación de que vamos a dejar abandonado al decano. Entonces, lo último que queremos. Pero para continuar, sí se ha puesto encima de la mesa que el Consejo exige una unidad visible y un compromiso visible. Y se lo ha pedido a todos los accionistas en la medida o en proporción a su participación. Es decir, a quien más se le está pidiendo y a quien más se le está exigiendo, evidentemente es el propietario del 75% de las acciones. Y así sucesivamente. Entonces el Consejo lo que propone, y yo creo que es lo que ha suscitado, creo que un debate provechoso y fructífero, es, no estamos hablando de que aquí no vaya a haber discrepancias, lo que sí que tiene que haber es una causa común. Y quien más lo tiene que poner encima de la mesa con hechos son los accionistas mayoritarios, por supuesto Gildoy y por supuesto el Ayuntamiento. Gildoy directa y expresamente con capital, y el Ayuntamiento, como sabemos, ni se le pide en absoluto ninguna aportación económica, pues con su abrigo, con su capacidad de gestión y con multitud de gestos externos que yo creo que van a contribuir en mucho a la salida de esta situación. Ese es el matiz importante que para nosotros existe, el tema del nombramiento de cargos, que como ya sabéis, se han ratificado los que estaban y hay dos nuevos nombramientos. En este sentido también les adelanto, así sea, es verdad que es una cuestión que se acordará posteriormente en sesiones del Consejo de Administración, pero también se ha informado a los accionistas que la idea o la voluntad en lo sucesivo, no se ha acordado por esto el nombramiento de ningún consejero delegado, sino que lo que se ha propuesto es que el Consejo de Administración funcione mediante comisiones ejecutivas. Quiere decir que el Consejo de Administración, a partir de ahora, no va a hacer una delegación global y absoluta de todas sus facultades en una sola persona, la figura del consejero delegado, sino que constituirá distintas comisiones ejecutivas sectoriales y el Consejo de Administración delegará sectorialmente determinadas facultades para que, según el sector y las necesidades que entienda oportuno el club que necesita constituir, pues funcione con distintos apoderamientos según la materia de la que se trate, pero no va a haber un consejero delegado. ¿Bien? Esto en cuanto a los nombramientos. En segundo lugar, sabíais que una parte importante del orden del día era la reproducción, que se ha hecho de forma más o menos somera, ¿verdad?, con la documentación por delante, de dos juntas generales anteriores para subsanar errores de plazo en la inscripción en el registro mercantil, que se encuentra pendiente precisamente por un defecto de forma, por el transcurso de un día menos del previsto en la publicación de uno de los diarios, porque la del diario del registro mercantil es correcta,
bueno, por intentar subsanar eso bueno, pues se reproducían, que era referido a cuentas anuales de ejercicios anteriores, que son ejercicios incluso no solo ya auditados con sus auditorías, sino cerrados, pero entre todos esos puntos había, en la segunda de las Juntas Generales, había un punto de orden del día que fue el que se sometió en su día a aprobación por la Junta, que es relativo a la modificación de los estatutos de la sociedad, en el punto concreto de la exigencia de 400 acciones como capital mínimo para asistir con voz y voto a la Junta. A propuesta de todos los presentes y por unanimidad de todos los presentes, de todos los accionistas representados en la Junta General, se ha acordado no modificar los estatutos en ese punto y dejarlos tal como estaban, es decir, tal como figuran hoy inscritos en el registro mercantil, es decir, 25 acciones. Por lo tanto, aquella modificación, que es verdad que se aprobó, que es ejecutiva, pero que no accedió al registro mercantil, en este caso se ha aprovechado esta situación para decidir que no se produzca esa modificación de los estatutos y, por consiguiente, la elevación a público de los acuerdos sociales que se envía al registro mercantil no se propone ni se consigna en ningún caso la modificación de los estatutos y permanecerá en el número mínimo de 25 acciones. Finalmente, eso en cuanto al punto segundo del orden del día. El tercer punto del orden del día no es el último, pero es el último con contenido. Es el relativo a la información. Era un punto informativo en el que no había que adoptar ningún acuerdo. Es relativo a una información actualizada sobre la situación económica e institucional del club. Los demás puntos, los sucesivos, ya eran simplemente las habilitaciones propias para el secretario para que eleve a público los acuerdos y demás. En cuanto a la información, pues se ha ofrecido puntualísima información económica actual de la sociedad. Se os ha facilitado ahora mismo por el gabinete de prensa el mismo documento que se ha entregado a los accionistas, en el que falta la suma, está por partida, pero a mí me lo han hecho sumar durante la Junta, que lo tengo aquí, en el que arroja un total. La deuda, digamos, a día de hoy del club es de 14.540.989,20. La tenéis aquí detallada por partidas. Se ha procedido a una minuciosa explicación por partidas a los accionistas, por cada una de las partidas. Y bueno, es verdad que ha llevado mucho tiempo porque entiendo que la información ha sido muy prolija y muy concreta, muy específica y se ha detallado. No sé si en exceso, creo que cualquier explicación es poca, o sea que yo creo que estamos contentos con eso todos los accionistas, porque creo que se ha ido cumplidísima información. Y además se ha hecho otra exposición sobre la situación institucional, la que hemos debatido muchísimo, porque es verdad que todas las opiniones son enriquecedoras, y se ha dado también cumplida información de determinados movimientos de la entidad, y en especial una a la que tampoco le vamos a dar, pero sí teníamos que dar cumplida porque sí se ha producido un hecho que podría en el futuro ser determinante en la supervivencia del club y que a día de hoy no lo es, pero repito que podría serlo, y es la admisión a trámite, digamos, formal por parte de la Consejería de la Junta de Andalucía del expediente de tramitación de declaración del club como bien de interés cultural. Entendemos que creo que no debemos darle, es verdad que sí, cuando llegase el momento podría ser algo determinante, no queremos darle más bombo del que tiene. Creo que es una información de interés, lo era de interés para los accionistas, creo que será de interés general, pero creo que será definitivo, desde luego, cuando llegue el momento. No supone más que eso, pero bueno, sí, lo que al final todo confluye en lo mismo. Sí, yo creo que y ojalá sea así y ojalá yo luego los movimientos se demuestran dando, pero esa reclamación lo hacemos público aquí porque creo que ha sido un poco lo que ha presidido, el espíritu que ha presidido la Junta General, un poco es lo fundamental y lo que nos trae a todos aquí, que es el relativo de Huelva, es que trabajemos juntos. Es decir, el Consejo ha tendido una mano, no, las dos, asumiendo posiblemente muchos errores, pero las dos, que creo que es lo menos que se puede hacer para que todos sumemos. Repito, evidentemente eso no priva a nadie de que discrepe de muchísimas cosas, pero hay una principal en la que creo que en momentos determinados se ha perdido de vista. Entonces, lo que se reclama es una unidad absoluta en lo principal de todos los accionistas y proporcional
a su responsabilidad. Es decir, el compromiso de cada cual entendemos que tiene que ser visible. El que tiene una responsabilidad, porque por su capacidad económica o no, lo tiene que demostrar, y si no, creo que debe dejar paso. Si lo hubiera, pero claro, tenemos el problema de que si no lo hay, luchamos por la supervivencia. Y entendemos que creo que esto es un tema tanto en lo negativo como en lo positivo, que es lo que intentamos que vean los accionistas, es un tema que se retroalimenta. Entonces buscamos la retroalimentación positiva. Y yo creo que, y ojalá que esa conjura funcione. Es decir, a nosotros se nos ha expresado, y de manera inmediata, porque nuestra reclamación, que es económica y es relativa al abono de salario, era inmediata y queremos ver resultados de forma inmediata. Hay otro tipo de reclamaciones o de exigencias que es verdad que son exigencias societarias, que ya te lo pide la ley de sociedades anónimas como socio y como accionista, ¿sí? Pero bueno, vamos más allá. Las demás que se piden al ayuntamiento y a todos los accionistas, y se demostrará con el tiempo. La primera y la más urgente ya se ha puesto encima de la mesa, y si estamos aquí es porque pensamos que se va a cumplir. Y como bien ha dicho Benjamín, si de esta conjura falla la primera pata, mal andamos. Entonces, yo resumidamente creo que he hecho un esfuerzo más o menos certero. Resumo las no sé cuántas horas que hemos estado en la Junta General. Ha habido muchísimas preguntas que se han ido solventando de interés de los accionistas, y de la misma manera, a partir de este momento, el presidente o yo mismo, en la medida que podemos contestar a cualquier cuestión. Bueno, a ver, negociación concreta ahora mismo no existe. Existen conversaciones, y matizo, que no son negociaciones. Es verdad que ahora mismo hay un impasse en el que nos han hecho ver que, bueno, se vislumbra un cambio, digamos, en la dirección de la agencia tributaria a muy corto plazo, y en la que un poco nos emplazan a ver cómo se respira. Y es una vía que va a estar abierta ahí, es decir, la vía de negociación del acuerdo va a estar abierta. Sí se ha informado a los accionistas, y bueno, y lo hacemos ahora también, con los detalles hasta donde puedo llegar, que esto es un tema ya que ha pasado, digamos, de la asesoría jurídica propia del club a una asesoría jurídica especializada en Madrid, pero por razones obvias. Es decir, todos nuestros movimientos en ese sentido, porque seguimos pensando que la actuación administrativa no ha sido correcta, todo eso tiene un proceso en vía administrativa que concluye por plazos ahora. A partir de ahora empieza la vía judicial, consultado y puesto en manos de un despacho muy especializado en estos temas y de muchísimo prestigio. El mensaje que nos lanzan, o su impresión después del estudio de la cuestión, es que si hemos tenido narices, así nos lo han dicho, de aguantar hasta aquí, bueno, que si me ofrecen un acuerdo magnífico, vale, pero que lo que tiene no tiene sentido. Es decir, que ellos ven al menos 2 y 3 irregularidades y nulidades palmarias, y que lo lógico es que, ya que he aguantado el tirón y que he tenido, por una parte, valentía, es verdad que también en gran medida ha sido necesidad de no entrar en quizá digerir un montón de millones de euros que quizá no me correspondían, que lo lógico ahora es que lo defienda. Lo defienda en un proceso que realmente no quiero entrar mucho tecnicismo, pero que no es tan largo. Sí, el proceso en el fondo sería larguísimo, pero no tendría ningún sentido esperar a la resolución final. El proceso tiene el recorrido que tenga la medida cautelar ante el tribunal correspondiente. Se acabó. La medida cautelar es la que te va a decir blanco o negro, porque si no te la conceden, estará hasta el final del pleito, que durará lo que dure. Con lo cual seguiremos igual que ahora, pendientes de cambios de criterio, de negociaciones con Hacienda, que siempre están ahí. Si te conceden la medida cautelar, poco me importa ya el resultado final del litigio, porque puede ser dentro de 5 o 6 años, pero a mí, evidentemente, me van a retrotraer hasta el momento aquel del acuerdo, aquel de aplazamiento, con una nulidad de actuaciones, levantándome los embargos. Es decir, que nos daría la vida. Entonces, lo que se ha explicado a los accionistas, y yo reitero aquí, es que esa es la situación, digamos, procesal en la que vive el procedimiento, y que no tenemos que darle ni más ni menos importancia, ni hacernos ni más ni menos cuentas. O sea, tenemos que vivir al día, saber que esas son las opciones que tenemos, que siempre habrá la posibilidad, si se dan las condiciones económicas y de la negociación, para cerrar un acuerdo, pero que el camino ahora mismo en el que entramos es en ese, en el que yo, como jurista,
pues no quiero vender humo. Lo que nos dicen, en mi opinión, a mí no me van a convencer los juristas, porque yo llevo 2 años peleándome jurídicamente con Hacienda, y digamos que las bases, es decir, yo contento profesionalmente sí, pues porque un bufete de cierto prestigio pues ha dictaminado que hemos hecho lo que teníamos que hacer desde el punto de vista jurídico y que los argumentos son correctos, que hemos trabajado la dirección jurídicamente hablando correcta y que tienen las bases suficientes para entrar ahora, digamos, en el terreno de verdad a defender esa posición. Bueno, eso creo que hay que dejarlo al margen, está ahí y tenemos que seguir trabajando en la realidad diaria de la entidad. ¿Vale? Todo esto se ha expresado con mucho más detalle, con mucho más prolijo a los accionistas, ¿no? En cuanto a la situación con la agencia tributaria. Antonio, perdona. Soy profesor en la materia esta y quisiera que ciertos asuntos de que no entra dentro de mi gente de la contabilidad en este caso, ¿no? Pero yo quería saber la deuda corriente, tanto con la Liga Comunitaria como el CDP, ¿a qué le llaman ustedes de corriente? ¿A fichas, a inscripciones? ¿Qué le llaman ustedes? No, es que no sé de qué me está... ¿Me ha hablado con una partida concreta? Aquí está, hay una corriente esta que dice la Liga de Fútbol Profesional y eso, ¿no? Sí, pero la deuda corriente, ¿qué es lo que es? O sea, ¿cómo podemos definir la deuda corriente? La corriente es la que no es concursal. La corriente es la que tú generas día a día en tu... ¿verdad? Es que tú tienes ahí, por ejemplo, deuda concursal 1.678.000, que es una deuda que está circunscrita a los términos de un concurso de acreedores, de un procedimiento concreto. El corriente, digamos, es la deuda que tú tengas con proveedores. Vamos, que además te la describe, ¿no? Que tienes deudas con intermediarios, salariales, con la Liga, G30, deudas, y luego hay deudas corrientes a corto plazo, a largo plazo. Pero el grueso del corriente es ese. ¿El deuda salarial, ese es lo que se lleva de salario a la plantilla o también a la...? Eso, bueno, se ha detallado, yo no tengo la información porque eso no lo he puesto yo, pero básicamente sí te resumo, sí, ahí es deuda, toda la deuda salarial de personal deportivo, no deportivo, que esté aquí, que ya no está aquí, personal que no va a reclamar nunca lo que se le debe, personal que ha cobrado 2 veces, que también lo hay, es decir, ahí está todo, pues se ha sacado de la contabilidad. O sea, que al final la deuda que debe el documento 14.140.989,20 euros. Correcto. A día de hoy, de esta mañana, porque digo que la deuda, por ejemplo, la de Agencia Tributaria de Seguridad Social, está sacada esta mañana directamente de la propia página de cada una de las entidades. Una pregunta para los dos, porque imagino que serán situaciones cada uno distintas. Los dos habéis hablado de que vuestra continuidad tiene una serie de condiciones. Yo no sé si en las últimas 2 semanas habéis pensado seriamente el hecho de no seguir, esperar a la Junta de Accionistas y decir que hasta que he llegado, y en qué punto, en qué porcentaje ha incluido, por ejemplo, el pequeño pago de la semana pasada para que lo hayáis reconsiderado. Para darle descanso a Antonio, que habla también mucho, voy a contestar yo. Y efectivamente, somos un grupo desde que he entrado, pero evidentemente yo llevo hace 2 meses. Ustedes saben que la presentación que tuve ayer hizo precisamente 2 meses, les dije eso, ¿no? Que no me había querido informar o no había tenido, no sé, creo la imprudencia de informarme de las cosas. He llevado 2 meses aquí, que todo ha sido información como una esponja y hacer, no solamente información, sino hacer y atender. Por eso primero quiero hacer un llamamiento de perdón público a todo aquello que le haya podido molestar, es decir, sobre todo miembros del personal trabajador, a ustedes tal, porque muchas veces mi desconocimiento en cosas pues se ha visto añadido por este palo. A mí lo de que es la cuestión deportiva, mi palabra, y de verdad que os podéis fiar de ella. Que me dolió lo del domingo pasado, que me molestó, creo que como cualquiera, que le guste y quiera el recreativo, ¿no? Pero para mí, desde estos 2 meses les puedo asegurar que el menor problema ha sido el deportivo. Ni que llevemos los puntos que llevamos a día de hoy, de verdad que no me ha preocupado eso. Me ha preocupado la pervivencia de este club, desde que entré. Y entonces, como eso me ha agobiado tanto, es lo único que me he dedicado. Sí, me he dedicado también a eso tal. Entonces, no ha habido nada último. Esta mañana sí, esta mañana me reúno con una persona que me quedaba por reunirme, a las 8 y pico de la mañana, no importa la hora, antes de la Junta, para preguntarle directamente, que es lo que hemos preguntado al resto del Consejo, pero yo personalmente lo que quería escuchar de él. ¿Usted va a apoyar? ¿Hasta cuándo va a apoyar? ¿Cuándo va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Qué necesita usted para apoyar y seguir apoyando? Lo que se pregunta en estas cosas, pero directamente. Entonces, yo dije, o pensé ya desde entonces definitivamente que no seguía.
ya lo tomé la decisión que no seguía. Que yo la Junta no iba a presentar la ratificación. Es decir, evidentemente me hicieron recapacitar con mucha razón y creo que y no era ofuscado, yo no lo decía ofuscado, lo decía tranquilito, a las 8 y pico de la mañana estoy tranquilo. Entonces, decía tranquilo que no porque no veía futuro a esto. No lo veía porque me pedían un segundo condicionante que podía ser hasta lógico, que es el otro segundo accionista mayoritario que fuera tal vez de la mano. Y yo eso no me lo había planteado con el segundo accionista mayoritario. No me lo había planteado porque si el primero me dice de entrada que no, que tiene el 75%, ¿para qué voy a hablarle al segundo? Creo que son razones prácticas que estoy dando, ¿no? Entonces, cuando él me habla, mi intención es hablar. Inmediatamente allí me vengo para acá. Yo he pedido ya reunión urgente con el segundo accionista para que me aclare si va a seguir ese punto. ¿Y saben ustedes por qué no quería seguir? Porque me niego a salir en la historia como el presidente que estaba aquí cuando esto se hundió. Ni más ni menos. Me niego rotundamente. A pesar que 2 meses soy responsable de esto y de todo lo anterior. Soy clarísimo, os lo he sido siempre. Ustedes después, mis palabras las tomarán como quieran. Yo sé cómo las digo y el que quiera escucharme en verdad, ese es mi razonamiento. Pónganlo ustedes como quieran. Y se lo digo taxativamente. Me niego a ser el presidente que se va con esto a pique. Entonces, para eso necesito un segundo, no respaldo a mi nombramiento. Creo que ha sido mayoritario, ¿no? Por parte de los accionistas, ¿no, Antonio? Mi nombramiento, me da igual, me alegro. Te lo digo exactamente, unánime. Bien, y he agradecido a todo el mundo, pero la cuestión no es Benjamín Naranjo, la cuestión es Real Club Recreativo de Huelva. Si no nos damos cuenta todos, los de aquí, los accionistas, ustedes y todo el mundo, esto se va a pique, señores. Después, cada uno aguantaremos nuestra vela, en la medida que sea. Pero si no unamos todo esfuerzo, esto se va a pique. Y lo digo una vez más. Y ahora, con 2 meses de conocimiento de causa. Aquel día que les hablé, tenía los conocimientos que podía tener por fuera, de haber estado 7 meses con el Recreativo de Médicos, de haber estado en la Comisión 125 aniversario, pero ahora de presidente efecto y actuando durante 2 meses aquí dentro del club. A mi disposición papeles, a mi disposición los compañeros de trabajo, que encantadores todos, es decir, conmigo y dándome toda la información que yo necesitaba, y lo digo a boca llena otra vez más. Si los 2 accionistas mayoritarios no se ponen de acuerdo y aunan voluntades, esto no tiene salida. Por otro lado, también me importa la masa social, claro que me importa la masa social, y se lo decía, no me gusta llamar la palabra accionista minoritario, los otros accionistas, asociaciones, peñas, en fin, todos los que somos y recreativistas en suma. Si no sumamos, que también duele mucho los comentarios y el apoyo social. Alguien de ustedes me preguntaba, y me he acordado varias veces, sobre todo el último partido. Al final del partido, de aquí de casa, no sé lo que dijeron al palco, porque estaba mi mujer y mi hijo y me marché con ellos. Y le pregunté a mi hijo, que tiene 33 años, ¿me quedo o me voy? Pero sí en el descanso un señor mayor se dirigió a mí. No le escuché bien porque me aconsejaron no escuchar. Y me acuerdo de la pregunta que ustedes me hacían, si alguien se le vuelve y se le grita, digo, yo que vengo a ayudar y a trabajar por Recre, ¿me va a gritar a alguien? ¿Me va a insultar? ¿Pero en qué vida vivimos? Pues esto, ahora yo se lo traspaso a ustedes y a toda la masa social. Gente que aquí está trabajando, porque esto no se hunda, porque detrás les puedo asegurar a día de hoy, día 30 de septiembre, que no hay nadie detrás. He pedido por activa y por pasiva que todo aquel que tuviera alguien con oferta, un comprador, alguien que ayude, que me reúno con él donde quiera, de Huelva o del mundo. Nadie se me ha presentado y me han dicho varios que sí lo había. Pues bueno, o sea, que no me quiero, aunque no eso. Nadie. Ya he dicho las cuentas que hay, señores. 14 millones y pico no sale, ¿no? Y al pronto plazo 80.000 euros de pago para regularizar nómina de los empleados, aparte de los 400 y pico que sale ahí con la cuenta que muy bien ha explicado don Antonio. Si queremos entenderlo, entendemos, Y esta es mi verdad. Que yo me equivoque, por supuesto que me puedo equivocar, ojalá me equivoque, pero tengo tan claro que esta mañana dije esto. Y si mañana pasado, cuando me reciba el segundo máximo accionista, y no me haga ver con el primero, y no me haga ver, de verdad que esto, yo
Ya digo, yo nada más que puedo aportar lo que estoy aportando ahora, señores, no puedo aportar más. Yo para mí más que es suficiente porque no tengo otra cosa. Es decir, pero si todos no aportamos y aunamos, de verdad, cada uno después que aguante su vela, ¿eh? La historia demandará, pero el presente también nos lo demandará a todos. Y entonces creo que te he contestado, o le he contestado con esto, ¿no? Con lo que he querido decirle, y además le he dado tiempo un poquito a don Antonio para que respire de hablar. La pregunta también te la hacía a ti. No, la pregunta, vamos, que es fácil, sí, evidentemente no hemos replanteado muchísimo la situación, pero que pasaba, sí, que el propio presidente tenía un interés especial, y casi era una condicionante, en la continuidad de algunos miembros del Consejo de Administración. El propio mayoritario, el propio ayuntamiento quería de alguna manera cuadrar esto para que no hubiera salidas, por cuanto no podría aportar cosas aquí, pero el que aguanta aquí, aguanta uno en sus espaldas, creo, ya lo sabíamos, pero hombre, es la responsabilidad de los accionistas principales. Entonces, mi condicionante, que al final viene a coincidir de una manera o de otra con lo de los demás, es que yo solicito el máximo compromiso de cada uno de los accionistas, al que tiene el peso económico en lo económico y al que lo tiene en lo institucional en lo institucional. Y que si yo no veía eso, evidentemente lo económico es más fácil de ver y lo institucional lo veremos con el tiempo, pero que si yo no veo eso, mi aceptación al cargo está condicionada a eso. Y si no, pues puerta. Yo lo pregunto porque toda esta situación de efectivamente dar un ultimátum al máximo accionista viene porque ha habido una reiteración de incumplimiento de situaciones límite. No sé qué habéis visto esta mañana distinto a otras veces para pensar que esta vez sí puede normalizarse la situación. Bueno, perdón, yo no solo de incumplimiento es que haya visto, es el problema, incumplimiento por supuesto a los trabajadores, pero es que son los 14 millones también, es que no es solo incumplimiento el futuro de esto, cumplimiento a día de hoy vuelvo a insistir, a lo mejor si yo digo solo 80.000 euros, ojalá los tuviera en mi bolsillo, no, pero 80.000 euros para los trabajadores que sean, pero son 80.000 euros el incumplimiento, y los reiterados, yo no puedo hablar del año y pico, si ha habido más atrás lo desconozco exactamente, claro que es duro, pero es que no es solamente eso, es saber si ese incumplimiento ya va a ser definitivo, en el sentido que no va a haber nadie que lo pueda poner, no que se pueda retrasar más y un mes u otro, no, el tema que sí, que por supuesto, no, el tema está en que no haya nadie que los vaya a poner al final. Ese es mi auténtico problema. Yo me reunía el otro día con los compañeros y empleados, vamos, compañeros, son mis compañeros, pues desde que inicio a trabajar, mis compañeros son los que trabajan arriba, en la ciudad deportiva y todos lados, ¿no? Reunía con los compañeros el viernes, aquí hay varios de ellos que estaban reunidos conmigo, ¿no? Y decía, señores, si esto se para, si el proveedor o los proveedores, los accionistas que ponen el dinero ahora mismo se va, ¿cuánto duraría esto? Y me decían ellos, con fe, diciendo, con fe, si uno le creaba fe y expectativa, un mes todo lo más. Y con ese mes no encuentro, yo no he visto a nadie con esa posibilidad de llegar en ese mes, que al menos me comentaban ellos, para sustituir y para empezar a tirar de este carro. Y esa es la auténtica, para mí, la auténtica preocupación. Igualmente, el Consejo de Administración, ¿quién representa los intereses de Quito y España, que sigue siendo el mayor accionista? Y detrás de esas palabras, precisamente, Sí. ahora mismo no hay nadie detrás. ¿Qué hay del fondo de inversión que os ha dicho Álvaro Roncal? ¿Cuál es su papel? Bueno, pues, aunque les parezca mentira, esta mañana me he enterado ya de lo que era eso. Bien enterado, yo soy muy torpe para las cuentas, hice un año de banca y suspendí, y lo dejé. Entonces, quiero decirles con esto que esta mañana me enteré, no sé si se llama fondo de inversión, inversores o tal. Aquí nada más que dos accionistas, creo que me lo explica así, que Antonio me corrija, por favor, si no lo he entendido mal, dos máximos accionistas. Uno, que máximo accionista, que se llama Gildoy con el 70 y tanto %, y dos, Huelva Deporte, que es ayuntamiento, con el 20 y tanto %. Bueno, yo por ahorrarlo el tiempo, cuando ver si Benjamín es que se ha yo- expresado antes diciendo que no había nada detrás, no estaba hablando de otra cosa, detrás de los comentarios y las personas que a él le dicen, vete ya, que venga otro, y entonces él lo que ha querido expresar es que detrás de él que te dice que venga otro, ¿dónde está el otro? Entonces, él, el comentario lo ha hecho refiriéndose a que él, por lo que ve, yo también lo veo, es que detrás de eso no hay nada, que eso te lleva a aguantar, eso es lo que ha querido decir. No tiene nada que ver con el tema de... Sí, es otra cosa, vale, pero lo decía al hilo de lo primero. Pero bueno, que algo que se ha hablado también, largo y tendido, en la Junta General, bueno, y incluso había consejeros nuevos que han estado presentes y un representante del propio ayuntamiento que también lo han dejado meridianamente claro. Bueno, a mí me vale, si es que, ¿de qué estamos hablando? Si aquí hay un accionista mayoritario, que es Gildoy España, es que a quién le tiene usted que pedir responsabilidad.
Y se sabe que el 30% de Escritorio España no ha cambiado de titular y que el 70% sí. Y que en ese 70% que ha cambiado la titularidad hay más de una sociedad, hay varias. Y en esas varias hay varios socios. ¿Vale? Entonces, nuestra exigencia, la nuestra, que sabemos de la existencia, de su nulo interés en aparecer en ningún foro público, la nuestra en particular ha sido, me consta que hay un representante aquí, sí, que hay Pablo Comas y que hay otro en Madrid, pero yo lo que queríamos hacer especial hincapié es que, en que si de verdad quieren cuidar la inversión, aquí hay que estar más presto. Porque, y es una vuelta de tuerca, y no lo quiero convertir, puede serlo en gran medida en reproche, porque esto tiene muchas lecturas. Es decir, es que si no fuera, es duro reprocharle a alguien a quien está sosteniendo esto ahora mismo. Estamos hablando de unos señores que nadie conoce, pero si yo, por ejemplo, y el Consejo de Administración sí sabe que hasta hoy, aunque ustedes no lo vean, se han aportado en torno a 2 millones de euros. Estamos hablando de que las aportaciones desde el mes de abril del año pasado, desde la salida de Víctor Hugo, desde que se compromete el Ayuntamiento y Víctor Hugo a atender a aquel acuerdo que habíamos llegado con Hacienda y hay un paso atrás y es total, aquí hay un aporte al final de 1.300.000 euros y lo hacen los que hoy son titulares de esas acciones, que no quieren aparecer. Claro, a mí me cuesta trabajo reprocharle, yo lo entiendo, a un tío que ha puesto 2 millones de euros hasta ahora, porque es el que me está manteniendo, pero nuestra proposición, ya mire usted, después de 2 años de embargo, ya es Gildoy, no hablo ya de las interioridades, que sí te he distinguido entre visto y otro, pero en general a mí me importa de dónde venga el dinero poco, ¿verdad? Es Gildoy, ¿no? Pues comprométase usted, porque a Gildoy en el fondo es verdad que se le pueden criticar muchas cosas, pero la realidad es que a día de hoy, con la que está cayendo, con 1 año y pico de embargo y muchísimas penalidades, se deben 2 nóminas de los trabajadores. Es decir, es que lo demás se ha pagado como se ha pagado, ¿quién lo ha pagado? Es que al final la plantilla, salvo flecos y de 10, está prácticamente al día. Es decir, es que es un poco heroico. Claro, y nos dirá el accionista mayoritario, pues son ustedes unos sibaritas. Claro, que no está aquí, digo, mire, pues soy un sibarita. Pero si al final es que mal, a tranca y barranca, usted terminó incluso de liquidar la temporada pasada, 31 de julio, si va a terminar poniendo X, póngalo ordenadamente, póngalo ya, y vamos a evitarnos penuria. Porque penuria innecesaria, pues si al final usted se va a gastar lo mismo, gásteselo ya. Es un poco nuestra solicitud, porque el deterioro que sufre la entidad, las personas y los trabajadores no tiene precio. Y bajo mi punto de vista a veces es irrecuperable. Entonces esa ha sido un poco nuestra reivindicación. Dentro de que efectivamente, si observan los números y con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, que eso no se ve, pues estamos hablando que hace no mucho tiempo se debían 23 millones de euros, 18 más 4 y pico del ejercicio de la administración concursal, y que hemos ido, no se sabe cómo, reduciendo en una parte no despreciable, dada la situación, la deuda. Pero claro, la deuda sigue siendo gravísima y difícil de atender por las buenas. Es verdad que se pueden dar circunstancias a medio plazo que nos ayudarían muchísimo, no lo sabemos. Y es verdad que eso no solo nos ayuda directamente, sino que indirectamente, quien tiene interés económico en una sociedad, un fulano desconocido que tiene una participación y tal, si ve que esto funciona, que está contento, que hay una unidad, que hay unas instituciones, que nadie quiere que te den un solar, ni quiere que te den dinero, porque no te la va a dar ninguna, por lo menos Huelva, ya sabemos que en Santander sí, que en Pamplona sí, y que todos los que tienen problemas los han arreglado con sus instituciones públicas. Ya sabemos que en Huelva no podemos. Pero, hombre, por lo menos el que viene fuera sí necesita un poco la ropa, o el cariño, o el poco decir, bueno, venga, yo estoy implicado en esto, vamos a intentar ir de la mano. Yo no tengo dinero, mire usted, pero yo pongo, aunque sea el pañuelo para llorar, pero voy a poner algo. Entonces, es un poco la reivindicación del Consejo. Al primero el accionista mayoritario, pero a todos los demás, hasta el último. Correcto. Sí me gustaría saber cuál es el papel de Álvaro Roncal. Es decir, tengo entendido que no forma parte del Consejo de Administración porque no lo habéis nombrado. Sí. El consejero. Como habéis dicho dos nuevos, entendía que eran los juegos del
Bueno, Ah, no, sí, no le sí, puedo- sí. Bueno, me repito, son dos nuevos que son los del ayuntamiento. Y ahora se nombraron en consejo por cooptación. Es decir, mientras haya una Junta General, a dos consejeros. Fue uno Benjamín y el otro fue Álvaro Roncal, que además se le nombraba con la idea, con el propósito de que asumiera el rol de consejero delegado. En la Junta General hoy se ha rectificado los nombramientos como consejeros de los dos, pero no se ha... Es verdad que la misión de delegar en un consejero es del Consejo, no de la Junta, pero que ya se ha anunciado y se ha informado convenientemente a los accionistas que la forma de funcionamiento del Consejo que se pretende adoptar es la de las comisiones ejecutivas, no tener un solo ejecutivo con todas las facultades, sino hacer distintas comisiones sectoriales, cada una con una delegación del Consejo en las facultades que le atañen. Entonces, habrá distintas comisiones con facultades ejecutivas, compuestas por distintos miembros del Consejo de Administración, pero no va a haber, no va a ser Álvaro Roncal quien concentre toda la, digamos, todo el poder ejecutivo por delegación de la Junta del Consejo de Administración. Siendo como, evidentemente, Álvaro Roncal un hombre fuerte del accionista mayoritario, además del accionista mayoritario dentro incluso de... Correcto, porque es un hombre que viene de la mano. Este señor esta mañana, en un compromiso con los empleados del club, entiendo que habrá tenido muchísima prisa con todo el tema del AVE y demás, pero se comprometió a dar una serie de explicaciones, sobre todo de compromiso con los empleados de esta entidad con los que tuvo un impacto en el parque. ¿Habría capacidad de desaparición de este hombre de Huelva? Puede trabajar en Madrid, hoy en día se puede trabajar hasta con el teléfono móvil, pero que no haya, que se haya marchado sin dar una explicación a los empleados de esta entidad. A mí particularmente me preocupa. Antonio, sí, sí. Perdón, Antonio, la reunión no ha sido en el parking, ha sido aquí donde están ustedes. Punto 1. Con, no sé el orden, don Álvaro Roncal y yo. Aquí en esta mesa y ellos perfectamente sentados. Anterior. Previo a la Junta General de Accionistas, pedimos permiso a los accionistas para recibirlos, nos lo concedieron, puesto que era a las 11:05 cuando ocurre esto, y estaba convocado a las 11 y nos reunimos. Pues aquí, bueno, aquí hay empleados, no tengo yo que buscar a nadie. Y efectivamente se le hicieron preguntas a él, porque fueran prácticamente todas a él, porque conmigo ya han hablado más de una vez, ¿no? Y efectivamente, don Álvaro, perdón, no lo conozco lo suficiente, remitía posteriormente a la Junta. Posteriormente, claro, remitía la Junta, se acaba a las 4:05, Él tenía, y yo no lo discuso, él tenía billetes del AVE para Sevilla, habrá cambiado, me imagino, 30 veces para las 4 de la tarde. Si tenía, tampoco cuando hemos salido había nadie. Yo además, no les miento, ir a buscar, yo entendía que los compañeros no iban a estar esperándonos a las 4 de la tarde, no tenía sentido. Ahora, el que se ha ido no, le hemos recibido aquí, agradecido a los accionistas, a ellos también, que lo han entendido perfectamente todo, y que los pospusiéramos los 5 o 10 minutos, no creo que haya sido más lo que hemos estado aquí, o 12, yo qué sé. Es decir, con ellos lo hemos recibido aquí, eso es lo que yo puedo decir. De hablar, sí, sí. No solo las explicaciones, sino adquirir esos compromisos que además adquirió, se supone que el accionista mayoritario adquirió ustedes, de que haya una regularidad, es decir, una normalidad en los pagos, y eso ha hecho. A ustedes dos, que podéis perfectamente estar en vuestra casa y habéis decidido estar aquí, lo cual es loable y yo incluso hasta me quito el sombrero. Pero entiendo de que ha habido una dejación de funciones por parte de este señor que representa al accionista mayoritario con los empleados de esta entidad, que imagino no estarán pasando ni mucho menos un buen rato por el breve comentario de 5 minutos de esta mañana. Bueno, yo creo, yo no he estado aquí, sí he hablado con los trabajadores antes de la Junta General, porque luego después no ha dado lugar, porque no he visto a nadie. Y efectivamente, yo no sé si había ese compromiso. Desde luego, por parte del Consejo, que es quien ha forzado ese compromiso, el Consejo sí va a informar a los trabajadores de los compromisos que ha adquirido, que son los mismos. Y yo me imagino que en los 10 o 15 minutos previos a la Junta General, que Álvaro ha atendido aquí a los trabajadores, le ha explicado lo que le iba a decir, si quiere, después a las 4, que es lo mismo que le va a trasladar el Consejo de Administración a los trabajadores. El compromiso que asumen, que es, evidentemente, una necesidad de todos, es algo que reivindica cualquiera que está trabajando, pero además también constituye una reivindicación, y lo ha sido expresamente y de manera muy clara, del propio Consejo de Administración. Entonces nosotros se lo vamos a trasladar igual. ¿Se ha hablado de fecha a la hora de, por ejemplo, pagar las nóminas que se le paga, que se le debe a los empleados en la Junta de Hoy? Bueno, con los empleados no, con nosotros sí. No, digo que se ha hablado de la Junta, quiero decir.
No, en la Junta General, bueno, en la Junta General sí, hemos hablado un poco Sí, de se ha todo, hablado, pero se nosotros ha nos han hablado. dicho que era inminente. Yo he hablado de algo inminente. O sea, que estamos hablando de que había, no sé si en algún caso es una, pero bueno, mayormente creo que son 2, y la exigencia nuestra es que sea ya, porque es que la semana que viene son 3. Entonces, yo mi primera exigencia es que yo no quiero ver que se deban 3 nóminas. ¿Entiendes? Pero sigue siendo inminente, sigue siendo un poco inconcluso, ¿no? Quiero decir que realmente no hay una fecha prevista, no se ha dicho mañana se hace un ingreso. Yo sí lo sé, pero yo no vuelvo a abrir más la boca en mi vida con eso, porque yo he visto físicamente realizar 300 transferencias delante de mis narices. Es verdad que se han hecho, y que se han hecho con la fecha de un día, y es verdad que se cobraron ese día, pero yo vine aquí ese día, y lo confieso, para decir, mira, si las tiene que hacer por OMF y valen 1.200 euros, quítamelo a mí, ¿sabes? Pero hazla hoy. Y menos mal que cuando llegué me dijeron, no, para que no tuviera más retraso en el traspaso, no sé qué, se han anulado todas, se han hecho por OMF para que entren hoy. Y digo, hombre, es que, vamos a ver, yo no puedo decir, es más, de hecho yo tampoco dije, no, se va a pagar miércoles, que por eso lo dirían alguien, el que las hizo, yo las vi hacer. Y digo, mira, yo te puedo decir que ahora mismo están haciendo transferencias, yo te voy a decir cuando llega, porque no lo sé, entonces yo no me fío, yo sé lo que me han dicho a mí, sé a nosotros, vamos, y los compromisos que asumen con nosotros. Y nosotros hemos puesto sobre aviso de las consecuencias que tiene eso. ¿Está? Yo, referente al tema de las cuentas, bueno, entregáis un listado de deudas, evidentemente no hace situación. No, claro, ahora al final, claro, de diciembre se está haciendo ahora el cierre del ejercicio 30 de junio. En el mes de diciembre, y decíais anteriormente, hemos tenido que ser muy buenos para haber relajado la deuda que estaba aquí. No, yo no te digo muy bueno, te digo que no es nada fácil. Tampoco es fácil, según las cuentas de la pasada temporada 2013-2014, con un pasivo corriente de 18 y uno corriente de 2, con unos informes de los administradores, perdón, de los auditores de partidas de casi 1,5 millones de euros no contabilizadas, de 1.800.000 euros de la Sociedad Española de Fútbol Profesional, que por cierto aquí no aparece, pues sí que lo habéis pagado, cosa que No, yo no voy a permitir dudar. Pues aquí aparece deudas con la Liga G30 y tal de 1 millón y pico. A la Sociedad Española de Fútbol Profesional se deben 26.000 euros. Porque, bueno, por adelantarme, Ignacio, estás hablando de valores contables, de conceptos de contabilidad, y aquí lo que tenéis ahora mismo delante es la deuda real, lo que se debe. Te explico lo que me dices de la sociedad. La Sociedad Española de Fútbol Profesional, que antes abarcaba una serie de funciones que está en extinción y a día de hoy lo único que le queda como atribución es, digamos, la gestión de los bienes materiales que tiene alquilados a los clubes, llámese aquí en concreto la unidad, la UCO, los tornos, el software de tornos y tal, todo eso es propiedad de la Liga Profesional que se lo alquila a los clubes y que tienen que pagarle. A día de hoy esa es la única parcela de gestión que le queda a esa sociedad. Y por ese concepto, el Recreativo de Huelva le debe a la sociedad 26.000 y pico de euros. Había antes, hasta el año pasado, efectivamente, y así vendrá en el cierre del ejercicio anterior, una que era fundamental, que era las ayudas al descenso. Eso ya ha salido de la sociedad y eso ya forma parte de la propia liga. Luego, lo tienes aquí en total, en el 1 millón y pico que se debe, la mayor parte del 1 millón y pico que se debe es ayuda al descenso. Hay 2 partidas, pero básicamente es ayuda al descenso, que la sacan de la sociedad y la meten en la liga. Lo hemos explicado en la Junta General también. Yo es verdad que hasta hace muy poco tiempo, ahora porque he tenido que hacer máster en estos años, pero yo también pensaba que la ayuda al descenso eran los Reyes Magos. Y la gente, el común de las personas, de la sociedad, no sabe que la ayuda al descenso hay que devolverla. Entonces, el Recreativo debe una pasta, pues de la ayuda al descenso, del último descenso de primera a segunda división, debe un dinero. Como la Liga gestiona tus propios recursos, el 90%, pues la Liga, una vez que te da la ayuda al descenso y a partir de ahí te va detrayendo de los importes de las cantidades que te tiene que pagar la Liga, de televisión, de aquí y de allí, se va cobrando, ¿vale?, como una renta para recuperar la ayuda al descenso. Entonces, el Recreativo está devolviendo a la Liga a cuenta su ayuda al descenso del último descenso de primera a segunda. Al descender de segunda a segunda vez, ya la Liga no tiene, digamos, herramienta para detraerme y lo que hace es dejarme esa deuda en suspenso hasta que yo vuelva a la Liga y me la seguirá detrayendo. Ese concepto antes estaba efectivamente integrado en la sociedad estatal, en la sociedad que es 100% Liga. La están, digamos, despojando de atribuciones y a día de hoy lo que queda en la sociedad de la Liga
es el alquiler de aparatos, vamos, de las UCO, los tornos, los software y tal. Y por ese concepto el recreativo está integrado en el 1.200.000 y pico tiene ahí. El concepto de los 20 y tantos mil euros por ese concepto, y la gran parte de lo que veis ahí de federación y tal es 1 millón y pico que es de la Liga y que es de ayuda al descenso precisamente del último descenso de primera a segunda. Claro, es que la mayor parte... El fondo de maniobra era mayor que la deuda actual. Es complicado entenderlo. Y no soy ningún experto en economía, pero no. Ni yo tampoco. Pero bueno, eso nada más que se explica pues porque la mayor parte de los ingresos regulares y visibles de la entidad han ido para pagar deudas con jugadores, deudas con la agencia tributaria, deudas con la Seguridad Social, y lo que queda, que ya no está en manos, digamos, de la economía del club, de la tesorería del club, entra por fuera, que es al final salarios y los gastos más tal. Y esas son las entradas externas que se producen. El grueso de tu ingreso ordinario, que es televisión, que es quinielas, que es lo otro, tal, eso va todo a pagar, sí o sí, y además sin conocimiento, como quien dice, ¿no? Por tanto, para no, eso es todo. Que es un poco lo que evidentemente te planta en esta situación, claro. Simplemente, por aclarar lo de antes, quienes representan ahora el 75% de las acciones de Hildo y España, directamente son dos consejeros, Álvaro Roncal y Pablo Gómez. Serían básicamente los que ahora mismo defenderían los consejeros. Bueno, si me hablas de consejeros puramente, serían los que ya estaban. Es decir, Benjamín, en teoría, era consejero propuesto por Hildoy, como también lo era José Luis Martín, y además Álvaro Roncal o Pablo Comas. Y son propuestos por Hildoy. Lo que pasa que me hablas de Pablo Comas y de Álvaro Roncal, que es que además son personas que tienen, digamos, poderes de representación del propio Hildoy, no ya como consejeros, sino como vinculados a la empresa propietaria de esas acciones. ¿Qué situación? Creo que ha sido el nuevo secretario, pero por parte de Hildoy supongo. No sé muy bien, pueden estar los consejeros que representan al ayuntamiento. No, bueno, el cargo de secretario es algo que nombra el Consejo de Administración, no la Junta General. En principio, ahí hay dos consejeros que fueron propuestos en su día por el Ayuntamiento, que yo diría que eran puramente dominicales, que se llama, es decir, que son personas que representan estrictamente al accionista, que es algo, una figura, no porque tiene que ser necesaria, y en este caso, pues digamos que quedan dos consejeros. No cesábamos, nadie nos cesa. De hecho, lo que hacen es, tanto un accionista, Hildoy, como el propio Ayuntamiento de Huelva, es proponer la continuidad. Como dominicales, pues no puramente dominicales, es lo que se viene a llamar a lo mejor la doctrina societaria, consejeros independientes. Son propuestos por uno por otro y aceptados por unos y otros. Pero lo digo, independiente más bien es un formulismo que no tiene mucho sentido, pero porque quizá no viene a representar puramente, digamos, o a expresar una representación gráfica del accionariado en el Consejo. No tiene por qué. Yo me parecía entender antes lo que habéis comentado, que el accionista mayoritario reclama una mayor implicación del segundo accionista mayoritario. Es decir, que no simplemente sea alguien que tiene un 22,8% de las acciones del Recreativo de Huelva y que se implique directamente ya no solo en la fiscalización, sino en la búsqueda de soluciones. Efectivamente. Eso es así. Lo has definido completamente, pero vamos, en el sentido de que además con todo derecho de fiscalización, etcétera, 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 pero sí, se le ha pedido en resumida, o es lo que le vamos a pedir además, eso en resumidas cuentas, ¿no? Tengan en cuenta que además o tengan en cuenta ustedes, que además, al menos yo lo veo así, además tiene una particularidad el segundo accionista, que es el segundo accionista, pero es Huelva Deportes, es el ayuntamiento de la capital,
con todo lo que eso conlleva y connota, ¿no? Son cosas, no es dinero. Hasta ahora no, ni ellos han pedido, ni yo, al menos el tiempo que estoy, he pedido dinero. He pedido que nos abran puertas, lo que ustedes saben que es abrir puertas, que por cierto en el BIC nos la ha abierto de par en par. Es decir, vamos a darle al César lo que es del César, y yo no digo que no hayan hecho, sino esas puertas. A lo mejor no pedimos tanto como lo que le han hecho a los Asuna o al Santander, eso es historia que ellos hacen en cada sitio, cada sitio es distinto. Yo que vengo del mundo del deporte de mucho tiempo, como ustedes, es decir, siempre decimos lo mismo, que nos miramos en el espejo de otro, yo vivo en Huelva y yo tengo que aviarme con lo que tengo en Huelva, ¿no? Pero eso sí, en resumidas cuentas, la pregunta que ha hecho Ignacio, eso es lo que se pide, que creo que además a mí personalmente me parece algo lícito y algo comprensible. Bueno, yo en la búsqueda de soluciones tenemos que estar todos, es decir, todo el que pueda aportar, pero bueno, algo algo que se ha puesto encima de la mesa, tendiendo las dos manos, como digo, pues a todos los accionistas que estaban presentes, minoritarios. Es decir, que si usted tiene una propuesta que hacer o tiene alguna idea, no me espere usted a una Junta General, aquí estamos todos los días. Es que venga usted para acá y me parece, con independencia y por encima de muchas discrepancias, me parece que eso sí es aportar cosas, ¿no? Pues cada uno aporta lo que quiera, es verdad que había una representación de cesiones y propias del TRUS. Usted tenía una expectativa económica que ya sabemos, y mira lo que se ha quedado. Bueno, pues lo que no tengo, porque no he podido aportar, es capacidad económica con la compra de acciones. Tengo otros activos que aportar, apórtelo. Y el segundo accionista, el ayuntamiento, pues tiene mucho. Hay que agradecerle, y yo lo he hecho públicamente además en la propia Junta, primero que sí ha habido un interés expreso y activo y una colaboración en la iniciación del expediente de declaración de bien de interés cultural, y hay una lectura que igual la gente la había pasado desapercibida. A mí no me pasa porque es que yo era representante del ayuntamiento. Yo lo he valorado y lo he agradecido al ayuntamiento, me parece un gesto positivo y en la línea de lo que se pide. El nombramiento de los consejeros, que a ustedes les parecerá muy normal, pues a mí no. El ayuntamiento, no se nos olvide, podía perfectamente, y en una situación difícil de esta sociedad, haber ratificado a los dos consejeros que tiene el ayuntamiento. Y ahí se quedan ustedes. Y no me complico, pues nosotros estamos hablando con el ayuntamiento hace mucho tiempo y sabemos y somos conscientes de la dificultad que ha tenido el ayuntamiento en encontrar a dos personas. Hay que ser muy recreativistas y muy comprometidos para en esta situación decir: yo doy el paso al frente y acepto entrar en el Consejo de Administración en esta situación. O sea, a mí eso me parece que hay que valorarlo. Y creo que el ayuntamiento se podía haber lavado las manos. Así que podía haber dicho: bueno, ya tengo a dos representantes, como ellos nos trasladaron, oye, yo os conozco de hace muchos años, además aquí ni vinculación política ni nada, porque no la ha habido nunca, ni nada, somos personas que nos conocemos, incluso a nivel profesional, y yo me fío perfectamente de ti. Hubiera sido fácil para el ayuntamiento lavarse las manos, sin embargo, a mí me parece un gesto positivo y de implicación que haya tomado las riendas y haya dicho: no, voy a nombrar a dos consejeros. Hasta ahí creo que ese paso yo lo he valorado positivamente y así lo he explicado en la Junta General. De disolución. Sí. ¿No habéis solicitado todavía, dicen desde el ayuntamiento, esta intención? ¿Cuándo? Bueno, yo no sé si, yo creo que yo lo he llegado a explicar ya en una ocasión. Digamos que ese cartucho se ha guardado para mejor ocasión. Y lo explico. Porque revisado por los auditores, creo que esto ya estaban los actuales, y bueno, y el propio Consejo de Administración, percibimos que en ese convenio transaccional hubo una modificación posterior y una ampliación en el tiempo que no se había contabilizado. Entonces, el valor de la concesión o del uso del estadio era por más años de los que se habían contabilizado en su día. Cuando percibimos eso, se procedió a valorar la concesión en su justa extensión, en la realidad de los años de la duración, que creo que es hasta 2040 y tanto. Pero no se había contabilizado. Esa segunda ampliación que hizo posteriormente el ayuntamiento no estaba contabilizada. Entonces, lo que se ha hecho en este ejercicio es contabilizarla. Y eso, a efecto formal, sí que ha dado bastante, si no casi todo el equilibrio
al menos hasta no superar el 50%, y en ese momento se planteó, bueno, podíamos hacer esto de una vez, pero bueno, luego pensamos, bueno, si ahora mismo equilibro con esto y no hay que tocar nada, vamos a dejar esto, y si mañana fuera necesario, pues ahí tenemos una, digamos, una bala por gastar, ¿no? Entonces sí se ha producido ese equilibrio, pero no había ninguna modificación, sino de actualización del valor de la concesión, porque no estaba reconocida íntegramente. Sí, sí, claro. Al final, los que somos incrédulos y pensamos que Guindó y Pablo Gómez van a ir desde Madrid, al final la pregunta, el sentido de la pregunta, ¿tienen dinero o no tienen estos señores dinero para ir llevando el día de la tierra, el día a día, el pago? Bueno, ese ha sido nuestro reto encima de la mesa. Nosotros estábamos aquí todavía desde que ha empezado, digamos, esto a funcionar en julio, mal y tarde, pero nosotros esperamos que esto se normalizara en lo básico. Es decir, hay una cosa en la que nadie nos ha engañado, y al ayuntamiento tampoco, es decir, porque estos señores, incluso a los que vosotros nos conocéis, sí estuvieron sentados en el ayuntamiento en su día. Y fueron, yo no estaba en esa reunión, pero fueron medianamente claros, es decir, estaban para apoyar aquí. Iban a intentar mantener el club en esta categoría, pero le dijeron, mira, yo directamente yo no voy a pagar la deuda de Hacienda, yo no voy a meter aquí ahora 10 millones de euros, voy a intentar que esto tire para adelante, garantizar las necesidades básicas y que intentar y ayudar a que la propia gestión, bueno, vaya dando sus frutos, ¿no? Eso lo sabíamos todos, y lo sabe, ya repito, hasta el propio ayuntamiento, pero bueno, si yo me empiezo a encontrar ya estos tragos al principio de la temporada, es normal que no ya los trabajadores, yo que estoy como administrador de esta sociedad, que yo me plante. Entonces, a nosotros nos han dado ciertas garantías de que sí, vale, que sí, pero que vayamos todos a una, ¿qué tal? ¿Por qué? Pues porque hay no una sola persona, una sola voz. Claro, tú decís, es que no hay, verá, yo lo voy a repetir, es que cualquiera, y no es fácil, yo os garantizo que por lo que yo veo y aprecio, ninguna de esas personas, no quieren aparecer, está buscando el aplauso, pero estamos hablando que han inyectado aquí ya más de 2 millones de euros, que se dice pronto. Entonces, que yo me pregunto quién estaría dispuesto a hacerlo. Entonces, hombre, que menos que entre todos, yo me incluyo, que demos síntomas en general, les digo, empezar por mí, de capacidad, vamos, no te digo los accionistas. Claro. No, si eso no era para esta temporada, esos son gastos que se han atendido de la pasada. Tanto para liquidar las nóminas aquella de abril, que se puso casi todo el día atrás, como el empujón que ha habido que dar en parte, antes de terminar la temporada, a día 31 se ha satisfecho en gran medida con recursos propios del club, afortunadamente, y en otra parte no. Es decir, es que hay un goteo, pero bueno, lo que nosotros un poco la exigencia, que me dirán que, bueno, pero ¿usted quién es para exigir? Digo, pues sí, pues yo soy el que se está llevando los palos suyos en mi espalda, vamos, yo por eso exijo. Entonces, a ver, hágalo usted ordenadamente. Usted no sé cuánto está dispuesto a meter aquí este año. 1, 1,5, 2, no sé, hágalo. Hágalo con orden, porque si al final resulta que llegamos al final y llega el que sea y lo ha pagado todo, pues tío, lo ha pagado todo y me ha hecho pasar la de Caín durante el camino, pues no lo haga. No. No. Pero no hay que esperar los 2. Yo en mi caso no espero los 2 meses. No lo sé, el ver esa intención. Lo mismo que esta mañana, si quieres respondo también a Paco la misma pregunta que le ha hecho Antonio. Bueno, si no te he entendido mal, pues, perdona, si no sé si te he entendido bien. Si tú me has dicho si de aquí a 2 meses, 2 meses, ¿no? Es muy importante. Es que si tú me dices que dentro de un año se siguen debiendo 2 meses, yo lo firmo, dime dónde hay que firmar. Pero no es lo mismo que se vean 2 meses dentro de 2 meses. Por eso te he contestado tan rápido que no, porque eso significaría prácticamente que de aquí a 2 meses casi no se ha pagado nada.
Eso no me vale. Yo no entro en números, pero simplemente creo que todo el mundo sabemos entender hasta dónde está o dónde se encuentra el límite de lo asumible o soportable o no. Yo creo que en esta situación, pues muchos proveedores, incluso trabajadores y mucha gente que presta servicios y que trabaja para el club, pues sabe que se va a encontrar dificultades. Pero dificultades hasta dentro de lo asumible, pues te puedes atrasar una nómina de vez en cuando, pero hombre, esto no puede ser una situación permanente. Yo creo que no es asumible y nosotros, nuestro ultimátum, bien entendido, no nos damos ninguno nos queremos dar la importancia que no tenemos, ¿vale? Estamos hablando desde el prisma exclusivamente personal, es decir, es que yo personalmente, este señor personalmente, yo no voy a dar mucho más de sí ya. Entonces, el ultimátum entendido en ese sentido, Yo no soy aquí nadie, ni le damos para decir, oiga, que me voy, amenazo con irme, pues váyase usted. Bueno, simplemente que es que yo estoy dispuesto a contribuir y otros señores a contribuir, a echar una mano, porque pensamos que no hay nadie detrás que venga a decir, coño, es que va a poner dinero, es que se va a implicar un tío. Pues no lo veo y nos sabe fatal después de lo que hemos pasado encima de abandonar. Pero si yo voy a seguir aquí, yo exijo un mínimo, tío. Si no, póngase usted, venga usted de donde tenga que venir. Hombre. Yo concretar Perdona, y reiterando, en el fondo, mi expreso agradecimiento a gente que no nos conoce, que alguno no ha puesto un pie aquí, otros sí, y que están metiendo y tirando, digamos, de talonario, esperando que en un futuro esto salga a flote. Es decir, que es que en el fondo hay que estar agradecido, porque yo soy el primero consciente, pues estoy dentro, que sé que el dinero, en gran medida, no sale de los fondos propios del club, sale de otras personas. la pregunta que yo creo que tienen todos los africanos, pero luego la mía, me quedo con los números igual. Pero quiero saber, ¿de quién depende? ¿Y cuánto es el plazo para que aquí se hable solo de fútbol? Ejemplo, para que los futbolistas o vayan al entrenamiento y no intenten juntarse uno a otro. ¿Cuánto van a mejorar? Para que los trabajadores, profesores, para que todo, en definitiva, para que todo se normalice, vamos a ver, normalizar. Independientemente que los deportivos vayan mejor o peor, porque ya esto depende de la política. Pero ¿cuándo y quién es el que tiene que poner ese dinero para que el recreativo vuelva a esa normalidad que estamos teniendo? Mira, ahora mismo para que se vuelva a esa normalidad, el dinero lo tienen que poner los accionistas. El club ahora mismo no genera esos recursos, ¿vale? O lo genera parcialmente, pero no todo, sí, lo tienen que poner los accionistas. Y para que se hable de fútbol o que no se hable de impago, lo primero que tiene que ocurrir es que se pague. O que se pague normalmente. A ver, a nadie se nos escapa que la inmensa mayoría de los clubes, y más de media de categoría de primera para abajo, pues prácticamente nadie está al día. Pero no se habla de esto porque entiendo que son situaciones puntuales, o son menos graves, o no es una tónica habitual, porque cuando esto se constituye en una tónica habitual, pues al final se termina hablando más de esto que de otra cosa. Luego está en cada uno, sí, nosotros no, bueno, yo por ejemplo hablo de lo que me preguntan. Pero los accionistas se han reunido, y todos los días, ¿se han comprometido a que eso ocurra a muy corto plazo? Sí, sí. Pero perdón, un momento. Con perdón, no te quiero desautorizar, pero han esperado hasta las 4, hasta las 5 viene. Con permiso tuyo, Bernardi, que me haga lo que necesitéis. No, es simplemente una cuestión, como hablamos mucho de economía, que pero es que es un club de fútbol, la pelotita tiene que entrar. Y hay un tema que está ahí. El entrenador tenía un ultimátum hasta el comillas, habéis estado en negociaciones con un entrenador hasta anoche mismo, el entrenador está cuestionado. ¿Cuál es la situación? No, tema de la Junta de cada accionista, pero sí del Consejo de Administración. ¿Habéis tomado la decisión? La situación, no, efectivamente, la situación es que el Consejo no ha tomado ninguna decisión, pero que es cierto que en esta semana el Consejo de Administración, por primera vez esta temporada, pues ha tenido que sentarse y debatir esta situación, qué se hace, qué no se hace, y bueno, y recabar la mayor información posible de todos los estamentos del club, por formarse una opinión. Es verdad que si se diera esta coyuntura en la jornada 20, estaríamos hablando de otra cosa, pero es que estamos en la jornada 7, entonces... Hombre, el Consejo intenta ser lo más prudente posible y es verdad que se ha planteado el Consejo, pero no ha tomado ninguna decisión. Si no ha tomado ninguna decisión, evidentemente sí. ¿Perdón? Bueno,
Bueno, la plantilla influirá, yo no sé, vamos, sí lo sé, es decir, que cualquiera cuando se toman este tipo de decisiones, uno tiene que valorar pues las circunstancias, las que ve uno mismo, las que le dice su secretaría técnica, antes que su secretaría, las que le expresa personal y directamente el técnico, con el primero que habla con el técnico, con la secretaría técnica, y directa o indirectamente, según el caso. Claro que importa la implicación de los jugadores con el técnico, evidentemente. Yo creo que eso es un cúmulo de informaciones que uno tiene que obtener antes de tomar una decisión de este tipo. No hay tomado ninguna decisión, pero evidentemente habéis planteado que José Domínguez no puede seguir. El hecho de que, por ejemplo, A lo mejor el domingo pensamos otra cosa. a eso me refiero, porque no es un voto de confianza realmente, ¿no? Es una ausencia de No, la ausencia de decisión no, vamos, yo creo que se me entiende, es decir, no hemos tomado ninguna decisión, esto es muy fácil. Si tomas una decisión es cesarlo y no se ha tomado esa decisión. Luego, si no se ha tomado la decisión de cesarlo, pues se ha tomado la decisión de aguantar o de dar un margen de confianza, aunque sea hasta el domingo. Es una cosa que comentamos esta semana, es decir, evidentemente que pesan los resultados, pero pesan las sensaciones. Entonces, con independencia de los resultados, tú vas a dejarte ya mucho por las sensaciones, que tú te puedes encontrar una victoria el domingo con una imagen deplorable, o puedes encontrarte una derrota con una magnífica imagen, y todo eso condicionará este tipo de decisiones, claro. Bueno, no hay muchas opciones, pero se ha hablado o se ha informado el club de muchas alternativas. Bueno, me parece que lo negativo y lo raro aquí es que sería tomar la decisión y ponernos a debatir ahora qué hacemos. O sea que, evidentemente. Son decisiones que uno nunca quiere tomar, ¿no? Y hay que estar preparado por si las tiene que tomar. El deseo, en este caso fervientísimo, de todos nosotros, de todos los que conocen a la plantilla y a José Domínguez, es que ojalá no haya que tomar nunca esa decisión. Porque honestamente pensamos que no se lo merece, porque es un gran tipo, un tío que está trabajando mucho, que tiene nuestro respeto, nuestro cariño, nos consta que tiene el de la propia plantilla. Entonces, nunca es agradable, pero a veces se torna mucho más desagradable este tipo de decisiones. Ya sabemos cómo funciona el fútbol y, de verdad, repito, ojalá no haya que tomarla nunca. Pero bueno, al final, en la formación de la voluntad de este tipo de decisiones intervienen siempre por los mismos factores, como de siempre. Mira, anoche estábamos reunidos preparando la Junta General y precisamente comentábamos que antes de anoche estaba yo en mi despacho terminando un tema de un pleito del día siguiente y estaba viendo yo en la pantalla del ordenador que en ese momento, a las 6:30 de la tarde, estaba reunido el Consejo de Administración para decidir sobre el cese de Domínguez. Y digo, coño, pues yo estoy aquí. Dije, no, yo ya sé que no iban a tomar una decisión sin contar conmigo. Dije, bueno, que es verdad que los mentidores a veces aciertan y a veces no. Yo, con permiso, pido disculpas a Nardi, yo sé que me aprecia y que no me dice nada, pero es que quería terminar haciendo un recordatorio. Esta noche han fallecido 2 personas. Uno, la madre de don Juan Carlos Saldaña, algunos no lo conoceréis, una persona que ha colaborado mucho con la entidad en la comisión del 125, como archivero, redacción y preparación de la documentación BIC. Ha fallecido esta noche, desde aquí mi pésame y el pésame de toda la entidad. Y otro ha sido el padre de don José Luis Peña, el director de la cantera. Yo lo mismo que pidió en la Junta de Accionistas, pues no conocimos lo de la madre de Juan Carlos hasta después, pero quería hacer este recordatorio y decírselo siempre a ustedes, que descansen en paz. Muchas gracias por su presencia, perdonen la tardanza, pero hasta ahí ha sido. No le hubiese pesado diciendo que las pastillas al mediodía no me las he tomado. Ahora, no quiero el boca a boca de nadie, si me pasa algo, dejadme en el suelo. Señores, muchas gracias. Por favor.